¿El cuarto ojo es acaso una nave espacial? Este tema que vamos a estar charlando con el profesor Eric Barone, creador de la terapia akáshica y también autor más de 100 libros. ¿Cómo andas, Eric? Bien. ¿Bien? ¿Qué es la contestación? Sí, ya me la diste. ¿Sí? Eso no es, muy posiblemente lo sea. No lo es. ¿No lo es? Y te explico por qué. Ay, a ver. Porque en realidad... Pones trampas, Eric. La nave, claro. La nave espacial no es el cuarto ojo. El cuarto ojo es el propulsor de la nave. La nave espacial es la máquina misma, una ajedrez 3D, algo extraordinario, que verán en imagen tarde o temprano. Es un objeto hecho de 9 piezas que apunta en todas direcciones a la vez. Algo maravilloso, es una máquina angelical, obviamente, de las que fabricamos, donde gracias a una impresora 3D rellena de yeso muy especial, adaptado a una sola persona a la vez, logramos que este ajedrez multiplica tus pensamientos, multiplica tus decisiones, tus visualizaciones, las multiplica en forma extraordinaria. Y aquí debo dar un minuto de explicación. Ya en la emisión anterior hemos hablado de la máquina de evidencia, otra máquina angelical, también impresora 3D, también con yeso. La máquina de evidencia angelical abre tu tercer ojo. Sin tercer ojo activo no hay evidencia. Entonces, claro, la máquina de visión multidimensional usa tu tercer ojo como órgano esencial. Este ajedrez 3D usa tu cuarto ojo, que se encuentra en la frente, no en el entrecejos como el otro, y este cuarto ojo es un ojo mágico, verdaderamente mágico. ¿Por qué? El político, tal vez no debería decir esto en este momento, pero el político lo utiliza, el mago lo utiliza. ¿Pero ¿lo utiliza a conciencia? No. No, sin saberlo. Okay, en realidad, toda persona cuyo pensamiento penetra en la mente de los demás, que sea un parapsicólogo, que sea un ocultista, que sea un alquimista, que sea un actor de teatro famoso. Un conferencista. Un conferencista, por ejemplo. Todos usamos nuestro cuarto ojo en una cierta medida. Claro que en algunas personas este cuarto ojo es apagado y parece que la persona no exista. Mira la televisión, comenta lo que hay en Netflix, lee las noticias, habla del partido de anoche. Yo la respeto mucho, la quiero mucho. Muchos de mis pacientes son así. No denigro a nadie hablando de pero no es una persona que entrenó su cuarto ojo. Si esta persona de repente empieza a hacer arengas, empieza a hablar de religión, empieza a querer convencer a los demás, aunque fuera vendedor, que también es una profesión altamente respetable, no puede hacerlo si no usa su cuarto ojo. O sea que la venta también utiliza el cuarto ojo. Exactamente. Vendedor, político, artista, pensador, gente de los medios como vos en este momento, no podemos evitar de usar nuestro cuarto ojo. Perdón de cortarte. Sí. Después me hace la pregunta. ¿Cuál es la persona que más usa el cuarto ojo de todo este? No cité su nombre, porque precisamente no quería enseñarlo hasta crear esta máquina, el mentalista. El mentalista es una persona, como dice el nombre, que visualiza algo y mete una energía tremenda, su kundalini, para que esta energía empuje en el mundo invisible y empiece a cambiar la realidad. El mentalista es una persona que usa su poder mental, como dice la definición, apoyándola sobre su kundalini para cambiar los acontecimientos. Muy bien, es respetable, es maravilloso, algunos lo hacen muy bien y terminan muy mal. ¿Por qué? Porque toda persona que abre su cuarto ojo de esta forma, intentando mover los acontecimientos, termina siendo visible en el mundo invisible, termina agredido y entonces su familia termina agredida. Por nunca en 30 años enseñé el mentalismo hasta hoy en día. Y ocurre que si logramos que el cuarto ojo se enfoque toda su potencia con un protocolo riguroso en una máquina, la que estoy describiendo, por lo contrario, todo cambia. Este cuarto ojo programa la máquina durante días, semanas, continúa la programación, pero quedaste invisible a los ojos del mundo invisible. Ahí sí puedes hacer mentalismo de alta seguridad y de alta potencia. Para darte una idea, imagina la potencia 1 de un mentalista habitual, la máquina lo lleva a potencia 600. Es decir, multiplica terriblemente con una seguridad total. ¿Y qué cosas lográs? Porque vamos a eso, porque si el cuarto ojo hace todo lo que hace,
quiere decir que la máquina también haría todo eso y más también, ¿no? Exacto. O sea, con más potencia. Sí. El problema es que no puedes visualizar, por ejemplo, que ganas a la lotería y ganar a la lotería sería demasiado fácil. Primero porque el mundo invisible necesita un lenguaje adecuado. La lotería, la quiniela, todo esto no existe en el mundo invisible. Existen las emociones de la gente, existen líneas de tiempo, existe la emoción del dinero, pero no existe la quiniela especialmente. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lenguaje vas a visualizar? Como los lenguajes de computadora. No puedes visualizar en palabra, tú tienes que visualizar en imágenes precisas. Claro. Especialmente mis libros son llenos de estas imágenes. Por ejemplo, el libro de los 108 egregores contiene 108 arquetipos pintados, decorados en color como cuadrito, que cada uno pide algo específico. El libro de las firmas angelicales tiene 55 diseños específicos que piden algo específico. Y cuando uno ya tiene la máquina de evidencia, puede crear arquetipos extraordinarios que actúan en el inconsciente. Yo fabrico muchísimos arquetipos de sanación, de contribución a sanar los tics, de contribución a la sanación. Y ahí llego al punto siguiente, que es más importante todavía. ¿Cuál es el alimento de la mentalización? ¿Cuál es la energía misma que permite a las imágenes, los arquetipos de existir? La Kundalini. ¿De dónde viene la Kundalini? Es bioenergía de alta concentración. Ocurre que nuestro cuarto ojo es el experto en actuar sobre las energías humanas, las suyas propias y la de los pacientes. Motivo por el cual es la segunda máquina que se enseña en el curso 2 de terapia akáshica, que está dedicada a la anatomía bioenergética. ¿Me sigue? Tú puedes con hay varios niveles de acción. Primer nivel de entrenamiento, actuar sobre tus energías y las de los demás. Segundo nivel, actuar sobre comportamientos malsanos, adicción y otro. Tercer nivel, empezar a mover las líneas de futuro. Cuarto nivel, empezar a entrar en colaborar con seres del mundo invisible. Otro nivel, a entrar en planes divinos. Es decir, que cuanto más desarrolla tu cuarto ojo, gracias a esta máquina, tanto más poder de acción vas a tener. Y ahora, ¿qué pasa si tienes bronca a tu vecina? ¿Qué pasa si tú odias a tu cuñada? ¿Qué pasa? No pasa nada, porque esta máquina filtra y no permite que nada negativo pueda pasar, ni sin que te dé cuenta. Es decir, no te puede escapar, ni conscientemente. Mira, ¿por qué la comparaste con una nave espacial, el cuarto ojo? Precisamente estamos hablando del espacio, pero de multidimensión. No estamos hablando de Star Trek. Estamos hablando de cómo el carburante emitido por el cuarto ojo, la inteligencia de los arquetipos de la persona que va a hacer, hace que esta máquina empiece a vibrar en muchas dimensiones a la vez. Cuando la verás, tú verás que es hecho de un montón de puntas que van en muchas direcciones a la vez y es bien una nave espacial para mí, pero multidimensional. Hablate que tiene el potencial de mover, digamos, un poco los hilos del futuro, ¿no? Sí. ¿Esto significa qué? ¿Que cambia, cambia la realidad? Es que la realidad cambia constantemente por una razón sencilla. El futuro no existe, el pasado tampoco. Bueno, pero cambia la realidad a voluntad mía. A voluntad tuya, pero esta nave espacial, esta máquina de ajedrez 3D es inteligente, es hecha de seres inteligentes adentro, por la procesamos así, y ellos deciden si hay que cambiar el futuro de este niño enfermo o no hay que cambiarlo. Entonces, los seres energéticos que hay adentro mismo de esta máquina, en realidad deciden de dosificar un tratamiento, aceptan el cambio de futuro, lo reusan, lo orientan en la dirección conveniente. Es tan infinitesimal el cambio de línea de futuro, la sanación, las energías, el pensamiento, que tenemos que delegar a estos seres de altísimo nivel que hay en esta máquina la decisión de dosificar, actuar, no actuar, inhibir, cortar, etc. Eric, cuando una persona va a hacerse una sesión de terapia akáshica, ¿cuál de estas 4 máquinas se utiliza? Porque ahora, digamos, vamos descubriendo un poco el perfil de cada una de ellas, ¿no? Y más de uno debe estar pensando, bueno, yo necesitaría cambiar mi realidad, ¿no? ¿Uno puede ir directamente y pedir esto? Sí. ¿O no necesariamente? ¿O el terapeuta akáshico
se da cuenta que antes hay que pasar por otro lugar? Te digo sí a ambas preguntas. Primero, el terapeuta akáshico, el paciente del terapeuta akáshico, solo verá la primera máquina, la que se enseña en el curso 1, la máquina de evidencia, porque el terapeuta puede decidir hacer evidencia frente a su paciente sin problema. Seguramente el paciente no verá la máquina 2, 3 y 4, que presentaremos, las dos otras las presentaremos en otra emisión. La segunda es el ajedrez, este ajedrez 3D. No la verá porque es un trabajo muy íntimo, muy personal que hace el terapeuta akáshico en su casa. Todo terapeuta akáshico va a tener estas 4 máquinas. Precisamente cuando va a seguir este curso, que empieza el 5 de noviembre de este año, cuando va a seguir este curso, el primer curso de 7 unidades contiene la máquina de evidencia. El segundo curso contiene esta ajedrez 3D. Y para los 2 otros cursos te dejo la sorpresa para las próximas emisiones. ¡Ay, qué malo! Bueno, lo cierto es que no necesariamente es una máquina que se utiliza en la sesión directamente. No. Pero ¿la utiliza el terapeuta por voluntad propia frente a la problemática que trae la persona? Nuestra guía siempre y exclusivamente es la máquina de evidencia. Y a veces nos rompe el corazón porque viene a vernos una persona cuyo papá es muy enfermo, está desahuciado, y primero tenemos que tener mucho cuidado a no crear expectativas exageradas. Es decir, que, como siempre dije, no pretendemos hacer ver a los ciegos, caminar a los paralíticos o resucitar a los muertos. De este se ocupa la medicina oficial y es una maravilla lo que hace. Nuestro trabajo es puramente energético y no tenemos que ir en contra del libre albedrío profundo, en contra del karma de la persona. No podemos mover el tablero como queremos. Yo repito, es tan infinitesimal la vida humana y su compuesto energético que solo podemos pedir, programar y luego el mundo invisible decida en qué proporción hacer, no hacer, cambiar, modificar. Nuestro trabajo es de ser como una interfaz entre el paciente, su problemática, sus necesidades y el mundo invisible, donde tenemos máquina especial, los estoy presentando en este momento, para poder actuar en esta dirección. Eric, dijiste que entrar en el mundo invisible hay que entrar sin ser visto. Y dijiste que, claro, y dijiste que esta máquina permite, digamos, esa invisibilidad. ¿Qué tiene? ¿Una especie de blindaje la máquina que hace que cuando uno entra a ver y que supongo, qué cosas se ven en ese mundo invisible? Bien, primero, no hay formas, solo energía. Nuestro cerebro tiene que retraducirlo a nivel interno con imágenes para poder explicarla al paciente. Segundo, imagina un dron. ¿Cuál diferencia hay entre ir a caminar sobre un terreno minado personalmente o enviar un dron a distancia, varios kilómetros de distancia, sobrevolarlo para ver si hay un camino tal vez sin minas explosivas? Nosotros, estas máquinas son drones, son 4 drones que permiten navegar en el mundo invisible sin arriesgar ni el terapeuta ni el paciente mismo, que es una regla absoluta de la terapia akáshica: inocuidad, eficiencia. Son reglas absolutas de lo que hacemos. Igual estás comparando el mundo invisible con un campo minado. Es que para mí es un campo minado. Cuando examinas la cantidad de energía negativa y de seres negativos, tú encuentras una proporción de 99-1. 99 negativo, 1 positivo. Mira la cantidad de proporción de brujos por habitante, la cantidad de acciones negativas que pasan, etc. Directamente es triste decirlo, pero el príncipe de este mundo está más abajo que arriba, en realidad. Y los planos espirituales no tienen esta digamos, proporción, por decirlo. Porque vamos a diferenciar entre mundo invisible y plano espiritual, ¿o no? Para mí los planes espirituales son planes de refinamiento de la lucha del bien y del mal, existe a todo nivel. No adoptamos la teoría teosófica, no adoptamos ninguna teoría religiosa, hablamos de los 7 planos de la realidad. Todo hombre tiene 7 planos de la realidad, el 7º es el plano divino, el primero es el plano bioenergético, y tenemos que ayudarnos a aprender a caminar correctamente en esos 7 planos, evitando las trampas, los problemas, corrigiendo lo que hay que corregir. Todo terapeuta akáshico trabaja en los 7 planos de realidad del paciente. En cuanto a planos espiritual, no opinamos, porque no tenemos que ratificar ni criticar.
las teorías espirituales existentes en este momento. Para tomar esas decisiones que se hacen con los drones, el nivel de conciencia del terapeuta akáshico también es importante, ¿o no? El nivel de conciencia está multiplicado por el poder de la máquina de evidencia, la que ya presenté varias veces. Es decir, que es importante lo que estás diciendo, me estás metiendo el dedo en algo importante. Cuando vos ves una máquina, tú te dices, bon, es un ensamblaje de ruedas, de circuito impreso y todo yo apoyo aquí, pasa tal cosa. Esperamos que apoyaste en el buen botón. Pero no es así, una máquina de evidencia, las máquinas akáshicas, las máquinas angelicales, ellas actúan sobre vos. Tú te metes en concentración en esta máquina y esta máquina empieza a mover tus propias energías. Por este digo, es una nave espacial, metafóricamente hablando, tu propulsor es tu kundalini, pero el gran conductor es tu cuarto ojo. Lo vas a ver en las próximas máquinas que te voy a presentar, lo extraordinario de la interrelación. Nadie usa una máquina así sin resultar transformado. Por este, la terapia akáshica es un sistema educacional, iniciático, de desarrollo personal del terapeuta akáshico.